trata eh, del paciente intoxicado, uno siempre debe consignar signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, y tomar siempre en cuenta las 3 P's, o sea, pupila, peristaltismo y piel, que es muy importante. Si la pupila está midriática, si la pupila está miótica, cómo está la actividad intestinal, que es importantísimo, y obviamente si la piel está caliente, la piel está fría, si está sudorosa, si está seca. Y siempre mantener un control electrocardiográfico del paciente intoxicado. Entonces, todo esto es extremadamente importante, ¿no? Bien, solamente para ir recordando, eh, cuando consideramos la toxicología hay que ver qué efectos produce cualquier sustancia, ¿de acuerdo? ¿Qué efectos produce? Los efectos pueden ser deseables, por un lado, es lo que uno está buscando, es lo terapéutico. Es decir, si el paciente es un paciente que requiere de antidepresivos o es un paciente que requiere de antihipertensivos, ¿no es cierto? Y se consigue el efecto buscado, deseable, entonces el efecto es terapéutico. Por otro lado, los efectos pueden ser no deseables. Y en este caso tomamos en cuenta los efectos adversos, o sea, las reacciones adversas a los medicamentos que no son nocivos, es decir, de que se espera que ocurra un efecto adverso que no necesariamente va a ocurrir, pero que no produce problemas de tipo tóxico. Y por otro lado, dentro también de los efectos no deseables están los efectos nocivos, o sea, los efectos tóxicos. Y como habíamos dicho ya en la primera clase, estos efectos tóxicos pueden ser de tipo farmacológico, de tipo patológico y genotóxicos, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de genotóxicos que producen alteraciones genéticas que se van a manifestar, póngase una madre embarazada, en el feto y van a ser con alguna malformación o alguna patología decurrente de la sustancia a la cual ha sido expuesta la madre. O patológicos, ¿no es cierto? Hemos dicho que pueden llevar en un tiempo a largo plazo, por ejemplo, al desarrollo de ciertos tipos de enfermedades neoplásicas. Bien, importante, habíamos dicho que el sistema más afectado generalmente por los tóxicos o por las sustancias o los medicamentos o los fármacos que administrados a grandes dosis o dosis elevadas van a dar manifestaciones tóxicas es el sistema nervioso central. Entonces aquí por un lado tenemos el grado de intensidad, por un lado están los depresores, por otro lado los estimulantes. Y hay una clasificación que va del 0 al 4 en los depresores y del 1 al 4 en los estimulantes. Entonces, ¿qué representa el 0 a nivel del sistema nervioso central? El paciente está dormido, pero puede despertarse y responder a preguntas. Hablándole, el paciente puede despertarse, o pellizcándole, el paciente va a despertar. El grado 1, el paciente está semicomatoso, se aleja de los estímulos dolorosos, sus reflejos están intactos. En el grado 2, ya no es semicomatoso, sino es comatoso. Lo pellizca o le produce un estímulo doloroso, no se aleja de estos, no hay depresión respiratoria o circulatoria y casi todos los reflejos están intactos. La diferencia entre el semicomatoso y comatoso es de que no se aleja de los estímulos dolorosos. El grado 3 de intensidad, el paciente está comatoso, existe una ausencia la mayor parte de casi de todos los reflejos, pero todavía no hay depresión respiratoria ni circulatoria. Y en el grado 4, el paciente está comatoso, hay ausencia de reflejos, ya hay depresión respiratoria con cianosis y puede haber insuficiencia circulatoria y choque o ambos, tanto depresión respiratoria como insuficiencia circulatoria. Y este paciente puede fallecer a consecuencia del tóxico. Cuando se trata de estimulantes del sistema nervioso, hemos dicho que la clasificación, el grado de intensidad va del 1 al 4. En el grado 1 hay inquietud, irritabilidad, insomnio, temblor, hiperreflexia, sudoración, midriasis y rubor. En el grado 2 hay confusión, hay hiperactividad, hay hipertensión, hay taquipnea, taquicardia,
ya se presentan extrasístoles que pueden llevar a arritmias más severas, ¿no? Sudoración, midriasis, rubor e hiperpirexia leve. Va aumentando la temperatura. En el grado 3 hay delirio, hay manía, hay autolesiones, hay hipertensión notable, ¿no? Bastante elevada la presión arterial, hay taquicardia, ya hay arritmias y hay hiperreflexia. Y en el grado 4, lo mismo que había en el grado 3, pero a esto se añaden convulsiones, coma y colapso circulatorio y el paciente puede fallecer. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones tóxicas a nivel del sistema nervioso central, siempre debemos tomar en cuenta si se trata de depresores o de estimulantes. Bien, habíamos hablado de los toxosíndromes, entonces vamos a hablar ahora de algunos de ellos. Entonces, el toxosíndrome, que habíamos dicho que es el conjunto de signos y síntomas que va a presentar el paciente decurrentes de la intoxicación por una u otra sustancia. Entonces, intoxicación por depresores, ¿no? Aquí van a estar los sedantes, los analgésicos opioides y el alcohol, entre otros. Los grados en esta otra clasificación va 1, 2, 3 y 4, igual que en la anterior, pero aquí colocan el grado 1 obnubilado, ¿ya? En la anterior habíamos dicho que era dormido, ¿no? Pero puede despertarse, responde a las preguntas y obedece órdenes. En el grado 2, en la anterior clasificación que habíamos visto que era semicomatoso, aquí se manifiesta como un coma superficial, que es lo mismo. Hay respuesta al dolor y hay reflejos intactos. En el grado 3 ya no responde al dolor, igual que en el otro. Hay hiporreflexia y hay depresión respiratoria, y en el grado 4 hay reflexia, depresión respiratoria y cardiovascular, más o menos similar al anterior. Bien, entre estas sustancias o fármacos o medicamentos que pueden llevar a este tipo de toxosíndrome está aquellos causados por colinomiméticos directos e indirectos. A esto vamos a denominar el toxosíndrome colinérgico. Este paciente es un paciente que va a presentar lagrimeo, salivación, vómitos, miosis, taquicardia o bradicardia, depresión del sistema nervioso central, convulsiones, fasciculaciones musculares por estimulación de los receptores nicotínicos y fallo neuromuscular, ¿ya? Entonces, este es el paciente que se intoxica generalmente con colinomiméticos de tipo indirecto, como son los organofosforados. Bien, luego tenemos el toxosíndrome narcótico, que generalmente es producido por analgésicos opioides. Esto va a cursar con depresión importante del sistema nervioso central, puede llevar a un estado comatoso, miosis, depresión respiratoria, hipotensión arterial y bradicardia. El síndrome sedante hipnótico producido por barbitúricos, por alcohol, por neurolépticos, por benzodiazepinas, por antiepilépticos y por la glutetimida. Típicamente esto es el síndrome o el toxosíndrome sedante hipnótico, donde los fármacos o sustancias más representativas son los barbitúricos, el alcohol y las benzodiazepinas. Pero también podemos incluir algunos antiepilépticos y obviamente que el alcohol. El paciente cursa con confusión y coma. Las pupilas pueden ser variables o pueden ser mióticas o midriáticas. Siempre cursa con depresión respiratoria, con hipotensión arterial e hipotermia, ¿no? No se olviden, por ejemplo, la intoxicación alcohólica lleva a hipotermia, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con barbitúricos, benzodiazepinas y los otros. Bien, el toxosíndrome producido por estimulantes, que ya hemos visto un poco hace un rato, y ahí tenemos el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico es causado por la atropina y sus derivados, ¿ya? Generalmente fármacos o medicamentos que contienen sustancias anticolinérgicas, los antihistamínicos, los antiparkinsonianos, los neurolépticos,
que tienen efectos anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, que también pueden tener efectos anticolinérgicos, algunos biorelajantes y obviamente la atropina, ¿no es cierto? Y puede tener varios grados este síndrome anticolinérgico. Este paciente, a diferencia del colinérgico, el colinérgico era húmedo, este es un paciente seco. Entonces se va a presentar con sequedad de boca y en general de toda, sequedad de mucosas, etcétera, porque afecta la secreción glandular. El paciente va a tener hipotensión y va a tener cambios de humor. En este paciente, a diferencia de los otros, no va a haber miosis, no va a haber midriasis y va a haber una cicloplegia, lo que va a llevar a una visión borrosa, va a producirse retención urinaria y también constipación, ¿ya? Esto es típico de la intoxicación por atropínicos y sustancias que contienen o que tienen efectos anticolinérgicos, ¿no? Los antihistamínicos, fundamentalmente los de primera generación, y también los antidepresivos tricíclicos y los antiparkinsonianos. El síndrome simpático mimético o toxosíndrome simpático mimético por cocaína, por anfetaminas, por cafeína, por teofilina, va a tener, como habíamos visto, este es un estimulante en el grado 1, midriasis, temblor, rubor, sudoración, irritabilidad. En el grado 2, confusión, hipertermia, taquicardia y taquipnea. En el grado 3, delirio y taquiarritmias. Y en el grado 4, coma y convulsiones, que es más o menos similar al que hemos visto al toxosíndrome por estimulantes del sistema nervioso central. Bien. Importante cuando uno se enfoca en la toxicología, fundamentalmente desde el punto de vista clínico, vamos a tomar en cuenta lo que se denomina prevención y tratamiento de las intoxicaciones. En primer lugar, es importante prevenir las intoxicaciones en lo posible. Cuando es de tipo farmacológico, debemos manejar las dosis adecuadas. Muchas veces las intoxicaciones farmacológicas son de tipo accidental, ¿no es cierto? Entonces, si se trata de niños que sufren una intoxicación porque encontraron un frasco con una suspensión de un color bonito y de un sabor agradable y se toman y se intoxica, eso quiere decir que en la casa, en los hogares, todos los fármacos y medicamentos deben estar lejos del alcance de los niños, ¿ya? Bien, con propósitos clínicos, las sustancias tóxicas pueden dividirse en dos clases: aquellas para las que existe un tratamiento o antídoto específico y las que no cuentan con un tratamiento específico. ¿Qué queremos decir con esto? Que no todas las intoxicaciones son tratables mediante un tratamiento o un antídoto específico. Y ya en estos casos, el tratamiento más va a ser de soporte. La inmensa mayoría de fármacos y otras sustancias químicas, ¿no? Para la mayoría de fármacos y otras sustancias químicas no existe un tratamiento específico y la única estrategia es el cuidado médico que apoya las funciones vitales, ¿no? El tratamiento con grandes dosis de estimulantes y sedantes suele causar más daño que el tóxico, entonces hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Si es que el paciente mediante la administración de estimulantes y sedantes va a tener un efecto terapéutico benéfico o no lo va a tener. Entonces uno evalúa y ve si es pertinente o no la administración. Y los antídotos químicos deben utilizarse con juicio y rara vez se requieren medidas heroicas, ¿no es cierto? Entonces lo que estábamos hablando, ¿no? Fundamentalmente en el tratamiento de las intoxicaciones hay que darle soporte, ¿no es cierto?, al paciente. Bien, ¿cuál es el primer objetivo del tratamiento de las intoxicaciones? El primer objetivo es conservar las funciones vitales si es inminente su deterioro. Entonces aquí entra un aspecto fundamental que es la observación clínica del paciente. Si el paciente está estable, nos mantenemos con una conducta expectante. Si vemos que el paciente comienza a sufrir un deterioro de sus funciones vitales, entonces ahí intervenimos. La segunda meta es mantener la concentración del tóxico en los tejidos cruciales tan baja como sea posible. Esto para evitar su absorción e incrementar la eliminación de la sustancia tóxica si es que es posible. El tercer objetivo es combatir los efectos farmacológicos y tóxicos en los sitios efectores, es decir, el fármaco o la sustancia tóxica va a actuar en algún sitio y esa acción en algún sitio va a dar lugar a un efecto decurrente de su acción sobre el sitio afectado.
El elemento fundamental del tratamiento de intoxicaciones farmacológicas es la terapéutica de apoyo. Eso es lo que yo les decía hace un rato, ¿no es cierto? Lo más importante es mantener los signos vitales y las funciones vitales. El adagio de tratar al paciente, no el tóxico, aún es el principio más básico e importante de la toxicología clínica, ¿no? Esto es extremadamente importante. No estamos tratando a la sustancia tóxica, estamos tratando al paciente intoxicado. Y eso es lo más importante. Tiene prioridad lo que les estaba diciendo, la conservación de la respiración y de la circulación, es decir, las funciones vitales del organismo. Bien, entonces, dentro de los objetivos ya del tratamiento mismo es mantener los signos vitales, fundamental, evitar una mayor absorción, favorecer la eliminación si es que es posible mediante, por ejemplo, alcalinizando la orina o induciendo al vómito, ¿no es cierto?, para evitar una mayor absorción y favorecer la eliminación también. Administrar antídotos específicos y evitar nuevas exposiciones, ¿no? Entonces, estos son los elementos fundamentales en el objetivo o los objetivos de tratamiento del paciente intoxicado. Bien, ¿cómo se realiza? Y este es un flujograma, ¿no es cierto?, de un paciente intoxicado. En primer lugar, tenemos sospecha de intoxicación o la intoxicación está corroborada. Se hace siempre la valoración inicial del ABCD y se toma 2 vías. Si el paciente, habiendo realizado la valoración inicial del ABCD, está estable, se procede a realizar una anamnesis para tratar de establecer cuál ha sido la sustancia tóxica, la dosis a la cual ha sido expuesto el paciente, el tiempo de exposición y la vía de administración. Luego tomamos en cuenta las lesiones, la exploración física, ¿ya?, que nos va a permitir llegar a los síndromes tóxicos, como hemos visto, y realizar pruebas complementarias como hemograma, bioquímicas, coagulación, orina, electroencefalograma, gasometría y radiología, ¿no? Estas son las pruebas complementarias. Paciente estable. Si el paciente es inestable, lo fundamental es el tratamiento de soporte, ¿de acuerdo? Soporte, eso no se olvide. Se puede hacer, se pueden realizar varios procedimientos, ¿no es cierto?, que van a influir o no el PCR, las convulsiones repetidas o estatus, el coma, no administrar flumanesilo de entrada, cómo está la saturación de oxígeno, naloxona, si es que es necesario en caso de opioides, glucosa si es que es necesario en casos en los cuales lleva a manifestaciones tóxicas por ciertas sustancias, y tiamina por vía intramuscular si es necesario. Pero aquí lo fundamental es lo que se manifiesta aquí al comienzo del tratamiento de soporte. Bien, ¿cuáles son dentro del tratamiento las medidas de soporte y antídotos específicos? En primer lugar, la prevención de la absorción, o sea, evitar que se vaya absorbiendo la sustancia tóxica, ¿no? Y la absorción puede ser por vía respiratoria, por vía cutánea y ocular, hacer un lavado, si es rectal, aplicar enemas, si es digestiva, promover el vaciamiento gástrico dentro de las primeras 6 horas, se puede administrar carbón activado dentro de las primeras 4 horas, lavado intestinal, endoscopía o cirugía. Y dentro de la eliminación del tóxico, porque hemos dicho primero la prevención de la absorción, en relación a la eliminación del tóxico, ver por qué vías se va a eliminar. Vía renal, que se puede forzar a una diuresis, la vía extrarrenal mediante hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemoperfusión, plasmaféresis, exsanguíneo transfusión. Fíjense que todos estos elementos buscan eliminar el tóxico, que no siempre es fácil, ¿no es cierto? No siempre es fácil. ¿Cuáles son los criterios que se maneja para el ingreso a una unidad de cuidados intensivos? Paciente en coma, con depresión respiratoria, paciente con shock, paciente con arritmias, ¿no? Con distintos tipos de insuficiencias, paciente que presente convulsiones, trastornos de la temperatura, hipertermia o hipotermia, dosis letal del tóxico que puede, si no se lo maneja en una unidad de cuidados intensivos, el paciente se va a morir, ¿no es cierto?
la dosis letal del tóxico, diálisis y otras medidas especiales, falta de respuesta al tratamiento farmacológico y no farmacológico, y o que el paciente tenga una patología de base agravante, ¿ya? Entonces, estos serían los criterios para ingresar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Bien, ¿cuáles serían las medidas de sostén en el manejo, en el tratamiento del paciente intoxicado? Protección de la vía aérea, mantener una adecuada oxigenación que nos permita una adecuada perfusión tisular, y esto puede conllevar la ventilación, ¿ya?, mecánica. Tratamiento de las arritmias, soporte hemodinámico si fuese el caso, tratamiento de las convulsiones si las hubiera, corrección de las anomalías de la temperatura, ya sea hipertermia o hipotermia, corrección de los trastornos metabólicos que pueden ocurrir y prevención de las complicaciones secundarias, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos del tratamiento de las intoxicaciones cuando se refiere a las medidas de sostén. Medidas generales: asegurar una vía venosa periférica. Eso siempre hay que tomar en cuenta. Todo paciente con intoxicación debe tener una vía venosa periférica que nos permita la administración de distintas sustancias. La valoración neurológica ante un coma de etiología desconocida o sospecha de intoxicación. Todo paciente debe recibir suero glucosado al 50% por vía endovenosa en bolo de 50 ml. Si hay hipoglicemia confirmada, añadir 20 ml más por vía endovenosa. Si se debe administrar naloxona por vía endovenosa, 0,4 miligramos en bolo, repetir cada 5 minutos y un máximo de 1,2 miligramos. Generalmente esto es en las intoxicaciones por pacientes intoxicados por opioides, ¿no? Pero estamos hablando de que esto es todo paciente que ante un coma de etiología desconocida o sospecha de intoxicación debe recibir lo que estamos mencionando. Flumacenilo, ¿ya?, que es un antídoto para las intoxicaciones por benzodiazepinas por vía endovenosa, 0,25 miligramos en bolo, repetir cada minuto, máximo hasta 2 miligramos. Y tiamina, ¿no?, por vía endovenosa, 100 miligramos, ¿ya? Entonces, esto se va a administrar a todo paciente con sospecha de intoxicación y que tenga un coma de etiología desconocida. Entonces, administra todo esto: suero glucosado, naloxona, flumacenilo y tiamina. No se sabe cuál ha sido la sustancia que ha intoxicado al paciente. El control de la temperatura, ¿no?, la hipotermia causada por etanol, intoxicación por alcohol, y la hipertermia causada por la intoxicación por salicilatos como la aspirina, la cocaína, anticolinérgicos como la atropina. Estos se controlan con medidas físicas: temperatura ambiente alta, manta convencional o compresas frías en el cuello, axilas, ingles, o el uso de un ventilador que promueva el enfriamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, el control de la temperatura generalmente se lo maneja por medios físicos cuando es una hipertermia, ¿no? ¿Ya? Bien, prevención de una mayor absorción del tóxico. Primero, descontaminación del aparato digestivo. Aquí, como yo les decía al comienzo, se puede inducir al vómito, inducido por jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, si fuese el caso, carbón activado, o sea, administración de carbón activado, irrigación intestinal total, catarsis, es promover la defecación, dilución, extracción endoscópica o quirúrgica, ¿no? Entonces, esto es importante para descontaminar el aparato digestivo. Descontaminación de otras localizaciones, descontaminación ocular con lavados, ¿no es cierto? Descontaminación cutánea también con lavados, y evacuación de las cavidades corporales con enemas o protoclisis. Lo que sea, lo que se está buscando es promover la eliminación del tóxico que puede continuar absorbiéndose. 3. Incremento la eliminación del tóxico. Se puede administrar múltiples dosis de carbón activado, que hemos dicho que de preferencia deben ser en las primeras 6 horas, ¿no es cierto? Se puede forzar la diuresis con diuréticos como furosemida.
Se puede modificar el pH urinario mediante la administración de bicarbonato, como en el caso de las intoxicaciones por aspirina. Lo que se hace es administrar bicarbonato por vía sistémica para alcalinizar la orina y de esa manera hacer de que la aspirina, que es un ácido liposoluble, se convierta en una sustancia más polar y pueda ser eliminada más fácilmente. O la quelación, en el caso de intoxicaciones con otras sustancias. La quelación generalmente se refiere, como vamos a ver posteriormente, al uso de distintas sustancias. La extracción extracorpórea mediante diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemoperfusión, hemofiltración, plasmaféresis, exsanguinotransfusión. Y por último tenemos la oxigenación hiperbárica, que es un tratamiento bastante moderno, ¿no? Que también funciona en ciertos casos de intoxicación. Bien, lo que yo estaba diciendo, ¿qué es un quelante o un secuestrante? Deriva de la palabra del griego que significa pinza o garras, ¿ya? Es un producto químico que tiene la propiedad de combinarse con iones positivos bivalentes y trivalentes, formando compuestos estables, desprovistos de toxicidad y eliminables a través de la orina, ¿ya? Entonces, el quelante o secuestrante, como su nombre indica, secuestrante, ¿no es cierto? ¿Ya? Son productos químicos que se unen a la sustancia tóxica, ¿no es cierto? Y forman compuestos estables que ya no tienen características tóxicas y que se eliminan a través de la orina. Compiten con metales por grupos reactivos fisiológicos, evitando o revirtiendo sus efectos tóxicos e incrementando su excreción. Entonces, los quelantes son extremadamente importantes en intoxicaciones por ciertas sustancias, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este cuadro unos ejemplos de quelantes. Por un lado, en esta columna tenemos el quelante, en esta otra columna los usos clínicos y las reacciones adversas a los quelantes propiamente dicho. Entonces, primer quelante de nuestro cuadro es el dimercaprol. Se usa en intoxicación por plomo, por arsénico y por mercurio, ¿ya? Dentro de los efectos adversos que puede producir hipertensión arterial, taquicardia, cefalea, náusea, vómitos, parestesias, fiebre y puede llevar inclusive a trombocitopenia. El succimer se utiliza en intoxicación por plomo, arsénico y mercurio. Fíjense que tanto el dimercaprol como el succimer se utilizan en intoxicación por plomo, arsénico y mercurio. Dentro de sus reacciones adversas está el distrés gastrointestinal, puede afectar el sistema nervioso central en relación a depresión o estimulación, rash y elevación de las enzimas hepáticas. El unitiol, también intoxicación por plomo, por arsénico y por mercurio. Dentro de las reacciones adversas que puede producir reacciones de tipo hematológico, vasodilatación que puede llevar inclusive a la hipotensión. La penicilamina no se utiliza en intoxicación por plomo, pero sí se utiliza en intoxicación por arsénico y mercurio. El problema con la penicilamina es que puede producir nefrotoxicidad, proteinuria, pancitopenia, disfunción autoinmune, puede llevar a un síndrome tipo lupus y anemia hemolítica. El EDTA o ácido diaminotetraacético, que se conoce más por EDTA, se utiliza en la intoxicación por plomo. Las reacciones adversas, nefrotoxicidad, necrosis tubular renal aguda y cardiotoxicidad. Y la deferoxamina y el defaracirox se utiliza en intoxicaciones por hierro o por sobrecarga de hierro. Por ejemplo, cuando uno está queriendo tratar a un paciente con una anemia ferropénica y utiliza, digamos, la vía parenteral para la administración de hierro, puede llevar a una sobrecarga de hierro. O la administración continua de suplementos de hierro también puede llevar a una sobrecarga de hierro. Dentro de los efectos adversos de la deferoxamina y el deferacirox está el eritema, la urticaria, la neurotoxicidad, la degeneración retiniana, disfunción hepática y renal y coagulopatías de distinta índole. Bien,
Aquí tenemos otro cuadro, ¿no? Donde tenemos distintas sustancias, ¿no? Por un lado, la vía de ingreso, ¿ya? La vía de absorción, el órgano blanco y el tratamiento, ¿no? Entonces, en el caso del monóxido carbono, la vía de ingreso es un gas, la vía de absorción a través de la mucosa respiratoria, el órgano blanco son los distintos tejidos, el sistema nervioso central, los ojos, el corazón y la sangre. ¿En qué consiste el tratamiento de intoxicación por monóxido de carbono? La remoción, la administración de oxígeno o la utilización de oxígeno hiperbárico. ¿De acuerdo? Generalmente estas intoxicaciones se producen accidentalmente. Por ejemplo, en un día frío, hace unos días han muerto dos personas de una familia que encendieron un pequeño calentador y se durmieron en una habitación pequeña, inadvertidamente se intoxicaron por monóxido de carbono y fallecieron, ¿ya? O por intento suicida, cuando la persona agarra y conecta una manguera del escape de su auto a través de la ventanilla, la cierra prácticamente completamente y hace funcionar el motor del auto para suicidarse, ¿no es cierto? En el caso del plomo, ¿no es cierto? A través de qué ingresa como óxidos y sales inorgánicas de plomo, ¿ya? Eh, Antiguamente se utilizaba el plomo para mejorar el octanaje de la gasolina, o antiguamente las cañerías eran hechas de plomo, ¿no es cierto? La vía de absorción es por vía gastrointestinal, por vía respiratoria y por la piel. El órgano blanco de la intoxicación por plomo es el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y los riñones, ¿no? Y el tratamiento es el timercaprol, hemos dicho el DTA, que ya lo hemos visto antes, el succimer y el unitiol, ¿ya? Esto es típicamente intoxicación por plomo. En la intoxicación por arsénico, aunque ustedes no lo crean, muchas sustancias tienen un contenido de arsénico, ¿ya? Y justamente se clasifica las sustancias en relación a su contaminación con arsénico, ¿no? Para ver cuáles son extremadamente tóxicas o a veces inadvertidamente estamos en contacto con sustancias que contienen trazas o rastros de arsénico, ¿no? La forma de ingreso son sales inorgánicas, la vía de absorción las mucosas, el órgano blanco son los capilares, el sistema gastrointestinal y el sistema hematopoyético. Tratamiento de las intoxicaciones, ya lo hemos visto antes, de arsénico, dimercaprol, unitiol, succimer y la penicilamina. Intoxicación por mercurio, que es ahora tan frecuente, ¿no es cierto?, por la contaminación de ríos y fuentes de agua, el consumo de pescados con alto contenido de mercurio. La forma de ingreso es elemental, con la forma de mercurio elemental y como sales inorgánicas. Se puede producir la vía de absorción a través de la vía respiratoria, o sea, por inhalación, pero la mayor parte de los casos por vía gastrointestinal, ¿no? A no ser que las personas que se intoxiquen por mercurio son personas que, por ejemplo, están extrayendo oro, ¿no es cierto?, de ríos o de donde utilizan el mercurio para obtener el oro, ¿no? El órgano blanco, sistema nervioso central, riñones y sistema gastrointestinal. Ya hemos visto que su tratamiento incluye el dimercaprol, el unitiol, el succimer y la penicilamina. Y la intoxicación por hierro, ¿no? Generalmente se produce lo que les decía, por suplementos de hierro, es decir, para el tratamiento de las anemias, ¿no es cierto?, ferropénicas, entonces, o las intoxicaciones accidentales por suplementos de hierro en niños que han encontrado el frasquito con el hierro de color bonito, no es de sabor muy agradable, pero se lo toman, o cuando se está utilizando suplementos de hierro eh, por vía oral, ¿no?, a dosis establecidas, pero que va llevando una acumulación del mismo y a toxicidad, o la administración por vía parenteral. Generalmente la vía de absorción va a ser la vía gastrointestinal, el órgano blanco va a ser el aparato gastrointestinal, la sangre y el sistema nervioso, ¿no? Y también a nivel renal. El tratamiento de feroxamina y el deferasirox, que ya lo hemos visto anteriormente. Bien, entonces en este cuadro tenemos más o menos un resumen.
¿ya? De la sustancia, su vía de ingreso, su ingreso, la forma de ingreso, su vía de absorción, su órgano blanco y el tratamiento. Bien, vamos a ver ahora, vamos a ir hasta las 9 de la noche. Disculpen que tengamos que tardar un poquito más por el atraso que yo he tenido, que mañana ya no va a existir. Vamos a tener unos minutos más de clase, unos 10 minutos como máximo, para continuar el día de mañana. Bien, tratamiento en la intoxicación por benzodiazepina. Es la intoxicación medicamentosa más frecuente. Esto generalmente por sobredosis, ya sea accidental o intencional, ¿no?, de los pacientes. No se olviden que las benzodiazepinas están entre los fármacos más consumidos a nivel mundial, especialmente en las sociedades occidentales, ¿no es cierto? En países desarrollados donde el consumo de ellas es alto, aunque también aquí en nuestro país se consume bastante las benzodiazepinas, fundamentalmente el alprazolam y el clonazepam, que son de uso habitual en muchas personas con problemas de tipo psicológico. Entonces, es la intoxicación medicamentosa más frecuente. Si la intoxicación es exclusivamente por benzodiazepinas, la ventilación suele estar conservada, ¿ya? El paciente lo que va a hacer es dormir, ¿no? Puede dormir muchas horas, inclusive 1 o 2 días. Pero si la benzodiazepina, que está dentro del grupo de los hipnóticos sedantes y ansiolíticos, ¿no es cierto?, se asocia a cualquier otro depresor del sistema nervioso central, por ejemplo, al alcohol y otras drogas depresoras, pues, analgésicos opioides, ¿no es cierto? Puede haber hipoventilación, hipoxemia por depresión respiratoria y esto puede llevar al paciente a la muerte. Bien, entonces la intoxicación por benzodiazepinas, como siempre hemos dicho, primero soporte vital. Eso es fundamental en cualquier intoxicación, ¿ya? Y el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas es el flumazenil. Generalmente se administra cuando ya el paciente entra en un coma superficial o severo. Mientras tanto, hemos dicho que la conducta debe ser expectante, ¿no es cierto? Cuando se observa que hay un deterioro de las funciones vitales, entonces actuamos, ¿no?, en cualquier intoxicación. Y en este caso, en la intoxicación por benzodiazepinas, se administra el antídoto, que es el flumazenil, ¿ya? La dosis de inicio 0,25 miligramos por vía endovenosa en bolo. Se va repitiendo cada minuto hasta obtener una respuesta verbal o una dosis total máxima de 2 miligramos, que es equivalente a 8 bolos de administración, o sea, cada minuto hasta llegar a 8 bolos, ¿no es cierto? O hasta que haya una respuesta verbal. Se le habla al paciente y responde. La dosis de mantenimiento ha de ser 2 miligramos en 500 ml de suero fisiológico durante 6 horas. Y si es ineficaz en 1 hora, dudar del diagnóstico, es decir, que la intoxicación probablemente no se deba a benzodiazepinas o que se haya asociado las benzodiazepinas con otro depresor del sistema nervioso central, ¿ya? Bien, no tiene contraindicaciones prácticamente el flumazenil. Precaución en epilépticos tratados con benzodiazepinas por riesgo de convulsiones. Y si se puede, y está, hemos dicho, dentro de las primeras 6 horas, el vaciado gástrico y la administración de carbón activado. Intoxicación por paracetamol, o sea, el acetaminofeno, ¿ya? Las primeras manifestaciones son inespecíficas y no predictoras de la toxicidad hepática. El gran problema con la intoxicación por paracetamol es la toxicidad hepática, ¿ya? Dosis altas de paracetamol van a llevar a una necrosis hepática fulminante que va a acabar en la muerte, ¿no es cierto? Pero las primeras manifestaciones son inespecíficas, generalmente náuseas, vómitos, sudoración y palidez 24 horas después de la ingesta. O sea, no es inmediato, sino 24 horas después de la ingesta. En relación a la toxicidad hepática, esta se puede manifestar recién a las 36 o 48 horas de la ingesta, ¿ya? Y los datos analíticos de la hepatotoxicidad consisten en elevación de las enzimas hepáticas y en casos graves ya alteraciones de la coagulación y bilirrubina elevada, y puede haber inclusive
hiperamoniemia final, que es lo que va a conducir al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, ¿no?, es el tratar de diagnosticar una intoxicación por paracetamol lo más rápidamente posible, de manera que el paciente no acabe con una toxicidad hepática letal o fatal, ¿no?, por necrosis hepática o disfunción hepática fulminante, ¿ya? Generalmente estas intoxicaciones por paracetamol o acetaminofeno se producen en niños, ¿no? Como yo les decía, que inadvertidamente se toma el frasco entero de paracetamol. Es más difícil que se produzca en un adulto, ¿no? Pero es extremadamente importante el actuar rápidamente, ¿no? Bien, ¿cuál es el antídoto para la intoxicación por acetaminofeno? Paracetamol es la N-acetilcisteína, ¿ya? En esto hay que tomar en cuenta que el paracetamol o acetaminofeno es metabolizado en parte por la citocromo P450 para formar metabolitos electrofílicos extremadamente reactivos, los cuales pueden unirse en forma covalente con constituyentes celulares en el hepatocito, donde son formados resultando en una necrosis hepática, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Y esta necrosis hepática es fulminante, ¿ya? Este tipo de compuestos electrofílicos son normalmente desintoxicados por la unión al glutatión hepático, ¿ya? Entonces, normalmente cuando uno ingiere paracetamol a dosis terapéuticas, ¿ya?, estos compuestos electrofílicos que hemos dicho que son extremadamente reactivos, son normalmente desintoxicados por su unión al glutatión hepático, ¿ya? En la sobredosis de acetaminofeno, las reservas de glutatión son inadecuadas, porque ya no hay, está sobrecargado, está saturado el sistema de desintoxicación. Entonces, un compuesto estructuralmente similar, la N-acetilcisteína, que es un mucolítico, que se utiliza como mucolítico, actúa como un sustituto del glutatión y trata la intoxicación y previene el daño hepático. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué irónico, ¿no es cierto? La N-acetilcisteína, que es un mucolítico, es el antídoto específico para la intoxicación por paracetamol, ¿ya? Entonces, si nosotros diagnosticamos a tiempo y actuamos lo más rápidamente que se pueda, ¿no es cierto?, de preferencia dentro de las primeras 24 horas, entonces el exceso de paracetamol o de acetaminofeno va a ser desintoxicado al unirse con la N-acetilcisteína. Las dosis de N-acetilcisteína, 140 miligramos por kilogramo, que satura las vías del sulfato y el glucurónido, dando lugar a una fracción mayor de acetaminofeno, que una cantidad mayor de acetaminofeno o fracción mayor se metabolice a ácido mercaptopúrico, ¿ya? Entonces, el ácido mercaptopúrico es el producto de la unión con la del paracetamol con la N-acetilcisteína. Bien, intoxicación por beta bloqueantes. Cualquier beta bloqueante que uno esté utilizando, ¿no? Puede ser el atenolol, el acebutolol, el propanolol, el que ustedes quieran. Generalmente la intoxicación se manifiesta 30 minutos después de la ingestión y los síntomas consisten en náuseas, vómitos, diarrea, bradicardia, hipotensión y depresión del sistema nervioso central. No se olviden que es un beta bloqueante, entonces obviamente que va a haber bradicardia. Los agentes con actividad simpático-mimética intrínseca pueden dar lugar, en vez de bradicardia, a hipertensión y taquicardia. Por ejemplo, algunos de ellos que no son selectivos, ¿no es cierto?, para los receptores beta-1. Puede haber broncoespasmo y edema pulmonar en pacientes que se han intoxicado con un bloqueante beta no selectivo, por ejemplo, el propanolol. Puede ocurrir hiperpotasemia, hipoglicemia, acidosis metabólica, bloqueo auriculoventricular de cualquier grado, bloqueo de rama, prolongación del QRS, fibrilación ventricular, torsal de Points y asistolia, ¿no? Entonces, fíjense de que la intoxicación por beta bloqueantes puede conducir rápidamente a la muerte si es que no se trata, ¿no? Bien, el tratamiento consiste en descontaminación del aparato digestivo, medidas de sostén, como hemos dicho que es fundamental,
Administración de calcio como una solución salina de cloruro de gluconato de calcio al 10% por vía venosa, administrando 0,12 ml por kilogramo hasta 10 ml por kilogramo. Y la administración de glucagón en una dosis de 5 a 10 miligramos por vía venosa, seguido por una venoclisis de 15 miligramos por litro, o sea, solución de 1 litro, donde se coloca 15 miligramos de glucagón. Puede necesitarse estimulación cardíaca con marcapasos o la colocación de un balón intraórtico. Y el broncoespasmo, cuando se ha tratado de una intoxicación por beta bloqueantes no selectivos como el propanolol, en un paciente asmático se trata con agonistas beta inhalados, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? El salbutamol generalmente, que es el más utilizado. Bien, la intoxicación por insecticidas, organofosforados, ¿no? Esto nos va a dar el síndrome colinérgico depresor. Dentro de los organofosforados están el malatión, el paratión, el diclorvos, el diacinón, el clorotión, el demetoato, el triclofón, el clorfenvinfos, que son distintos organofosforados. Tal vez los más conocidos el malatión y el paratión y también el diclorvos. Estos actúan como colinomiméticos de acción indirecta, inhibiendo de forma irreversible a la acetilcolinesterasa, dando lugar a una acumulación de acetilcolina endógena, porque la acetilcolina endógena no puede ser metabolizada porque la acetilcolinesterasa está inhibida en forma irreversible y por lo tanto esta acetilcolina en forma elevada va a actuar a nivel de las sinapsis muscarínicas y nicotínicas, estimulando a los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? Dentro de otras sustancias que también son utilizados como herbicidas generalmente, e insecticidas, están también los carbamatos como el carbaril, el aldicarb, el propoxur, el dimetán, el isolán, el aminocarb, que inhiben también de forma a la acetilcolinesterasa, pero de forma reversible. La diferencia con los organofosforados es que la unión con la acetilcolinesterasa es de forma irreversible cuando se produce el fenómeno o el proceso de envejecimiento de la unión organofosforado con la acetilcolinesterasa. En este caso, los carbamatos, la unión con la acetilcolinesterasa es de tipo reversible. Bien, ¿cómo se caracteriza el toxosíndrome colinérico? ¿Ya? Por efectos muscarínicos va a haber visión borrosa, miosis, hiperemia conjuntival, rinorrea, broncorrea, broncoespasmo, cialorrea, cianosis, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, incontinencia de esfínteres y bradicardia, ¿ya? Y hay un mnemotécnico que es muy conocido, que es el Dumbbells, donde la D representa la diaforesis, la U, la urinación o el exceso de eliminación de orina, la M, la miosis, la B, bradicardia y broncoespasmo, la E, excitación del sistema nervioso central, la L, lagrimeo, y la S, salivación y sudoración. Entonces, típicamente por efecto muscarínico, en el toxosíndrome colinérgico es un paciente mojado, húmedo, todo está estimulado. Los efectos nicotínicos van a llevar a vasoconstricción periférica, calambres y mialgias, fasciculaciones musculares, debilidad muscular por estimulación constante de la placa del receptor NM a nivel de la placa neuromuscular, lo que va a llevar a una despolarización continua y parálisis, hiperglicemia y lo que les decía, parálisis flácida. Y hay un síndrome que se denomina intermedio, que afecta al 57% de los pacientes intoxicados por organofosforados. Generalmente aparece entre las 24 y 48 horas después de la exposición en pacientes que han sufrido una inhibición prolongada de la colinesterasa y se caracteriza por debilidad y a veces por parálisis de los músculos proximales, de las extremidades, flexores del cuello, de la lengua, de la faringe, de los músculos respiratorios y pares craneales, fundamentalmente el sexto par.
Eso sería por efectos nicotínicos. ¿Cuáles son los efectos sobre el sistema nervioso central? Cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración del estado de conciencia, ataxia, depresión respiratoria, que puede también ir asociado a convulsiones y por último coma. Y hay un efecto tardío también a nivel del sistema nervioso central que se conoce con el nombre de neuropatía retardada y que se presenta principalmente con insecticidas que contienen flúor. Se inicia entre 1 a 4 semanas después de la exposición al tóxico. Afecta una enzima axonal conocida como esterasa neurotóxica e incremento del calcio intracelular que lleva a una degeneración de los axones. Por eso que se denomina neuropatía retardada. Entonces se presenta como una neuropatía motora flácida, ascendente. ¿Ya? O sea, a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Guillain-Barré. Su recuperación será parcial o total en 6 a 12 meses de rehabilitación. Fíjense que el problema tan serio que puede producir a nivel del sistema nervioso central como son la neuropatía retardada, que a veces no tiene una recuperación completa, sino es parcial, y que la recuperación toma hasta 6 a 12 meses de rehabilitación si es que se consigue rehabilitar completamente al paciente. Bien, ¿qué se debe hacer? Lo primero, descontaminación del paciente. ¿Ya? Retiro de la ropa, lavado de las superficies expuestas con agua, jabón y con presión de agua, y la descontaminación digestiva en caso de ingestión seguida de carbón activado. Bien, entonces, fundamental, hay que retirar la ropa, lavarlo al paciente a presión para retirar todo en forma mecánica mediante el uso del agua, todo el insecticida que se pueda de la piel. Cuando hay manifestaciones muscarínicas, el antídoto se debe utilizar atropina, 2 miligramos a 5 miligramos por vía endovenosa cada 3 a 5 minutos hasta lograr una atropinización completa, es decir, se debe llegar inclusive a la intoxicación por atropina, que se va a manifestar fundamentalmente por midriasis y sequedad de boca. Ya la midriasis es visible, se abre el ojo y se lo ve al paciente con pupila midriática y ese, digamos, sería el límite para la administración de la atropina. Para las manifestaciones nicotínicas no funciona la atropina porque la atropina es más muscarínica, ¿ya? O sea, un antagonista muscarínico. Para las manifestaciones nicotínicas, la administración de pralidoxima, que se conoce con el nombre de regenerador de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Se debe administrar 1 a 2 gramos en adultos por vía endovenosa, 20 a 40 miligramos por kilogramo endovenoso en niños, en 15 a 30 minutos, o puede repetirse cada 8 horas hasta que desaparezcan los síntomas nicotínicos o signos nicotínicos, ¿no? Se puede llegar a 8 miligramos por kilogramo hora en adultos y 10 a 20 miligramos kilograma hora en niños, ¿no? Dosis más altas. El uso de pralidoxima en la intoxicación por carbamatos es controvertido, es más para órganos fosforados. Como les digo, la pralidoxima es conocida como un regenerador de la colinesterasa. Sin embargo, la administración de pralidoxima debe ser hasta que se produzca el envejecimiento del enlace órgano fosforado acetilcolinesterasa. Ya no es tan efectiva una vez que se ha producido el envejecimiento porque ya la unión se torna en una unión reversible, en una unión irreversible de tipo covalente que demora cientos de horas en desaparecer y que por lo tanto ya no va a funcionar la pralidoxima. Es un regenerador de la acetilcolinesterasa cuyo límite es hasta que se produzca el envejecimiento de la unión órgano fosforado acetilcolinesterasa. Si es que el paciente se presenta con convulsiones, administra benzodiazepinas para las convulsiones y como profilácticos para evitar las secuelas neurocognitivas, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar en este slide, ¿ya? Y el día de mañana continuamos. Una vez más quiero pedirles disculpas por los problemas que hemos tenido. No sé qué es lo que pasa cada vez que he intentado dar esta clase y eso que he cambiado el laptop, sigue habiendo el problema. Voy a
hablar con este amigo que me ha estado asesorando hace un rato para que ya no haya este tipo de problemas, pero de todos modos mañana la clase la voy a dar de mi casa, entonces con mi CPU yo creo que ya no habrá más problemas. Bien, si tienen alguna pregunta, me la hacen y si no, discúlpenme nuevamente y nos veríamos el día de mañana para concluir el tema. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? ¿Me están escuchando, no, Lady? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Doctor, tengo una duda. Dime, Lady. La N-acetilcisteína para la intoxicación por paracetamol, doctor, ¿es intravenoso? Sí, ya se mostró las dosis y nosotros volvemos un poquitito. Porque no te olvides que el paciente se puede administrar por vía oral, no hay problema, pero hay que administrarla rápidamente, ¿no es cierto? O sea, la N-acetilcisteína normalmente se utiliza por vía oral, ¿no? Ahora, depende en qué condiciones está el paciente, ¿ya? Eh, Generalmente, como les digo, se administra como mucolítico por vía oral en polvos. Es un polvito que se disuelve en medio vaso de agua y se ingiere cuando se utiliza como mucolítico, ¿ya? Sin embargo, existen ampollas que vienen para administración en solución para administración por vía parenteral, ¿no es cierto? ¿Sí? Por vía, o sea, se administra por vía intravenosa. Sin embargo, debe administrarse en forma muy lenta, ¿no? En solución, no se puede administrar directamente la ampolla de la N-acetilcisteína. Hay que mezclarla con una solución salina o con una solución de glucosa, generalmente glucosa al 5%, ¿ya? Y se usa en adultos y en niños, generalmente en niños mayores de 12 años, ¿no? Se puede administrar 2 veces al día, ¿no? Pero como les digo, generalmente la administración de N-acetilcisteína se administra por vía oral, pero en caso necesario, obviamente, se administra por vía endovenosa. El producto más conocido y más antiguo es, como comercialmente hablando, es el Fluimucil. Ya, yo escuché estar hace más de 20 años, creo, en el mercado del Fluimucil. Y el Fluimucil viene en forma de polvo, pero también viene en forma de ampollas, ¿no? Las ampollas vienen con 300 miligramos de acetilcisteína, ¿no? Entonces, puede inhalarse por vía, por un nebulizador, ¿ya? Pero como les digo, en intoxicaciones así severas por eh, paracetamol puede requerirse la vía endovenosa, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctor, ¿Ya? gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, quedaríamos con este tema y mañana continuamos con la clase. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias y hasta mañana.